Punto de vista. Punto de vista. Punto de vista. Punto de vista. ¿Me escucha o no? ¿No me escucha? Sí. Sí, ¿Sí te escucho. ¿Se escucha bien? Yo te escucho a ti. ¿Tú me escuchas bien, no? Perfecto. ¿Sí? Sí. Capítulo número 36. 65. 36. Te con los bingos. 36. Sí. Oh, ¿Cómo está, don Tito Arena? 65. Bien, bien, aquí recién llegando, atrasado. Sí, se Justo, cree no, concejal justo, usted. justo. Actividades, pues viejo, así es la vida. Oye, anoche tuve una actividad, bueno, de ahí les cuento en todo caso, pero una actividad Pero cuente nomás. bastante interesante para nuestra comuna, que no sale en las páginas ni municipales ni nada, sino que actividad social. Se activó nuevamente un club deportivo Santa Rosa. Mira. ¿Te acuerdas tú de los años atrás, cuando uno Sí. era más pequeño y todo? Santa Rosa era uno de los principales equipos y centros deportivos donde muchos de nosotros íbamos a ver jugar, en fin y todo. Y se realizaban campeonatos de baby fútbol y estas cosas más. Anoche se activó el primer campeonato de baby fútbol en el sector Santa Rosa. Mucha gente y le dio vida. Le dio vida a un sector que Mucha claramente gente. refleja un buen trabajo ahí. Así que aprovecho de saludar a los Sí. chiquillos del Club Deportivo Santa Es Rosa. un sector del radio urbano muy poblado. Poblado, exactamente. Tienes El Rincón, Santa Rosa, Santa Teresita. Pero no sigamos siendo irrespetuosos y presentemos al invitado. Sí, por sí. favor. Bueno, pero aprovecho de mandarle un saludo ahí a los chiquillos de Santa Rosa. Sí, tengo muchos amigos también ahí. Exactamente. Presente usted a No, nuestro presente amigo. no. Usted el Yo soy el conductor. animador. Conductor, el tío Quique, conductor. anota esa parte, por favor. Quiero que después salga en un Reels que yo soy el conductor de este programa, ¿ya? Porque generalmente no me deja hablar. Entonces, por eso dejo de ser conductor. Ya. El día de hoy voy a ser conductor. Un gran invitado ya ha estado con nosotros en programas anteriores, donde nos contaba un poco de su trabajo, nos contaba un poco de su vida y al mismo tiempo también nos contaba un poco de sus proyecciones. Y muchas de esas cosas que hablamos esa vez, que fue el año pasado, ahora yo creo que tenemos más tema de conversación, porque muchas de las cosas que tú nos anticipabas que podría suceder con respecto a educación y varias cosas más, están sucediendo el día de hoy. Así que nada, encantado de tenernos con nosotros a nuestro amigo Héctor Sánchez, psicólogo y obviamente un chepicano de tomo y lomo. Así que bienvenido, Héctor, nuevamente a nuestro querido programa llamado Punto de Vista. Bienvenido, Héctor. Muchas gracias, Estado muchas coordinar. gracias. De verdad siempre agradecido de estas instancias, de las invitaciones. Me gusta conversar sobre estos temas, así que de verdad solamente agradecer. Buenísimo. Igual que la otra vez, siéntate cómodo, libre de expresar y obviamente con toda la confianza para que tengamos una conversación extensa y obviamente también importante la opinión de un profesional como un psicólogo con respecto a ciertas situaciones que están pasando durante muchos años, pero este último año, sobre todo 2025-2026, nos aquejan bastante y me quiero ir directamente al grano con respecto a lo que está sucediendo en los establecimientos. La violencia que está provocando que muchos apoderados sientan un poco de desconfianza de mandar a su hijo a los establecimientos y están ocurriendo varias cosas que obviamente nosotros no queremos. Es así. ¿Tu opinión con respecto a eso? ¿Cómo ha sido el proceso? No sé. Sí, es así. Bueno, antes de empezar, igual quisiera dejar súper en claro de que yo no vengo en representación de mi lugar de trabajo, Muy bien. sino que yo vengo a mostrar mi opinión desde el área más profesional, más clínica, más desde mi rol dentro de la educación y la opinión que tengo respecto a lo que estoy... Como ciudadano. Claro, como ciudadano y de los análisis que uno puede hacer también de lo que está sucediendo hoy en día. ¿Ya? La violencia está crítica. ¿Cómo? La violencia está crítica. Tú lo planteabas la vez anterior. Sí, o sea, es que esto viene en escalada no este año, o sea, No. viene ya hace un rato. Y siempre la reflexión es hasta dónde vamos a llegar, hasta donde dan luces claras respecto a cómo abordar o cómo tenemos de cierta manera herramientas para enfrentar este tipo de situaciones que hoy día se radican con mayor fuerza dentro de la escuela. Sí. Porque esto, yo antes lo decía, en algún minuto también lo dije con ustedes, que una escuela, sea cual sea, siempre va a ser el reflejo de la sociedad en la cual está inserta esa escuela. Hoy día las escuelas de Chépica representan la sociedad que se está viviendo culturalmente en la comuna, la de Santa Cruz pasa lo mismo, y lo de Santiago y así en cualquier lugar del territorio. Y por ahí O sea, con alguien estuve conversando yo, tratando de analizar este tema de la violencia que estamos teniendo.
que es una violencia distinta a la que estamos viviendo hace un tiempo con las marchas y como protestas más sociales. En este caso yo creo que es más descontento, es más, va por un lado más tal vez hasta familiar, lo que los niños están haciendo, por ejemplo, con este tema de aviso de tiroteo y todo lo que genera o lo que mueve o lo que implica el tener que, en este caso, por ejemplo, tener que hacer protocolos de poder evacuar, ¿cachai? Tenéis que ver todos esos temas de que no puedes quedarte con ese mensaje, sino que algo tienes que hacer y bueno, ahí están todos los protocolos que los colegios hoy en día tienen que tener actualizados para poder enfrentar este tipo de situaciones. Sí, o sea, los protocolos están. El tema es que hay que modificarlos. Claramente, Exacto. porque hay protocolos que tienen un tiempo y obviamente hay que actualizarlo a la situación actual con respecto a lo que está pasando en nuestro país. O sea, igual hay que tener súper en claro que el funcionamiento de una escuela se rige bajo un reglamento interno. Y el reglamento interno no es que se tenga que actualizar a partir de lo que está sucediendo hoy día, Claro. sino solamente que hoy día le genera una mayor exigencia respecto a la modernización, respecto a los protocolos, y según la normativa que nos impone el gobierno hacia abajo, pero la actualización de los protocolos, la incorporación de nuevos protocolos es autónomo de cada colegio. Siempre tiene que estar, tratar de estar lo más actualizado posible para abordar las distintas situaciones. Seguramente las situaciones que hoy día se presentan en el norte de Chile son muy distintas a las del sur. Exacto. Sí. ¿Me entienden? Entonces se tienen que ir actualizando según la realidad de cada colegio y siempre apegado a la norma. Por eso los protocolos tienen que ir directamente enfocados en lo que sucede en cada uno de los establecimientos. Con decir, lo hablamos en un programa anterior con respecto a qué es lo que estaba pasando en nuestra comuna, ya con respecto a la nueva ley de convivencia escolar, ya donde a través de reuniones, una de las preguntas que yo hice con respecto a los protocolos es qué es lo que está sucediendo y cuándo empieza, porque tenemos hasta junio. La ley de convivencia escolar en junio ya tiene que iniciar su proceso, ya inició, pero ahí ya tienen que estar listos los protocolos de cada uno de los establecimientos. Entonces, claramente, el protocolo que tiene el liceo no es el mismo que tiene el colegio de las Alamedas, por decirte algo. Ujú. Son totalmente diferentes, La adecuados envergadura. a la geografía, a la cantidad de alumnos y obviamente a lo que sucede en cada uno de ellos, ¿cierto? Exactamente. O sea, en diciembre del año 2025 ya se habían generado dos circulares que esta semana recién pasada, bueno, son tres circulares, la 781, la 782 y la 202, que las tres tienen que ver con reglamento interno, que vienen del gobierno anterior, del gobierno saliente, y quedaron el stand-by, esa es la palabra que han usado en todos lados, quedan en stand-by. Hasta ahora que la semana pasada se bajaron, que tenía una mirada más formativa y todo lo demás. Ha habido a mí me da un poco una risa nerviosa, por decirlo de alguna manera, porque hay mucha crítica respecto a todo lo que está pasando a nivel de gobierno, que todos pueden tener su opinión desde las distintas veredas donde se quiera mirar. Pero de repente uno lee en las redes sociales y de verdad que es como irrisorio respecto a cómo opinan de cosas que realmente muchas personas no manejan a cabalidad. Sí. Y solamente por el hecho de dar de baja estos dos circulares, que yo también tengo mi opinión. Creo que muchos de esos tenían un aporte, pero también sentía que era muy apresurado al momento que se estaba implementando. Hay que buscar un punto medio, a mi gusto. Pero no tiene que ver con un cambio paradigmático tan radical como que se van a desaparecer los reglamentos internos o que los colegios no van a saber cómo funcionar, sino que funcionan a raíz de la normativa vigente. Sí, ¿no? claro. Entra en vigencia en febrero de este año la 21.801, que tiene que ver con el uso responsable de celulares, que también fue muy polémico. Sí. Ya está ya. Sí, ya está. Sí, ya está ya. Y que no fue manda... tanto como se pensó. Po. No, para nada. De hecho, también ahí también yo también genero mis cuestionamientos. O sea, yo vi ¿Cuál es tu gente. opinión con respecto a eso? Es que, por lo menos de donde yo me desempeño, esto lo venimos regulando. Yo trabajo hace 10 años en el mismo lugar y lo venimos regulando el tema del celular hace rato. Hace rato lo venimos trabajando porque para mí en personal es uno de los principales problemas que hoy día el celular, si bien es un medio que lo podemos ocupar en beneficio, hoy día se transforma en un factor de riesgo más que Sí, protector solamente en los estudiantes. Se desvirtúa totalmente. Mal usado. Le pongo un ejemplo súper sencillo, y aquí es la discusión que siempre hablamos respecto a de dónde viene esto, de los niños o de los adultos. Yo no sé, yo creo que a la red también se le puse el mismo ejemplo, para que se entienda de cómo los modelos replican y generan un impacto en las conductas de los chiquillos. Si nos vamos hace 8 o 9 años atrás, aquí en Chépica, estaba el Confesiones Chépicas en Facebook. Sí,
en Oh, donde, verdad, no me acordaba de... en donde era como el centro de atención, la innovación, que mucha gente los seguía. Desapareció, Sí, desapareció, pero automáticamente. era Que tenía mi... le daba like ahí. No, tenía mi... Supuestos que podían Estuve a punto estar de atrás. hacer... No, estoy diciendo. Y ahí Hacer desconozco, ingeniería social, desconozco. iba a saber, Pero yo creo que ese ejemplo comunal es muy cercano o sea, más que cercano, es muy ejemplificador respecto a lo que planteamos nosotros desde el análisis profesional. Esa conducta que partió siendo de adultos, donde funaban a la alcaldesa en aquel momento, a los concejales, a los profesores, a los vecinos, y hacían funas desde el anonimato. Yo también estuve ahí. Sí. Caí en No, esa- si todos aparecimos en algún minuto. sí, a todos Porque nos pegó era con un- algún familiar o con algo. Era un espacio que le daba la cabida a hacer descargo de la manera anónima. Entonces, mucha gente se aprovechó muchas veces para armar polémica, otras para simplemente generar un daño. Pero más allá del análisis propio de las conductas que se presentaban en ese grupo, hoy día vemos reflejado aquí en la comuna, en donde en los últimos años yo podría decir que fácilmente han habido 50 o 60 episodio. espacios en Instagram que los chiquillos hoy día, lo que hacían los adultos antiguamente, hoy día los chiquillos lo están haciendo en el liceo, en los colegios básicos, en donde se permiten funar a compañeras, subir fotos de compañeros, hacerle stick a los profesores, y eso de verdad deja un claro ejemplo de que esta conducta parte de nosotros, de los grandes. Y de cuando esto pasa después con los chicos, nos escandalizamos todos. Y todos decimos, ¿cómo puede estar pasando esto? ¿Quién va a hacer algo? ¿Cierto? Pero aquí yo creo que es verdad, aquí tiene que ver mucho con políticas públicas, y ese es mi análisis. Sí, Mucho claro. con políticas públicas, como el tema de regular el celular Sí. hoy día. Sí. Pero Hay países que hasta no ser mayor de edad tú no tienes posibilidad de crearte una cuenta en Facebook, por ejemplo. No tienes Exacto. posibilidad de tener Instagram. Pero igual No, lo pueden porque- manejar, o sea, mienten. Mucha gente, muchos No porque, adolescentes. porque es regulado. Claro, tienes que tener una forma de regulación. Pero en nuestro país no existe esa forma de regulación. No, pues estamos en luz. No, no, no existe. estamos en pañales todavía. Cualquier Es niño un país puede europeo, tomar un en teléfono y realidad, hacerse que- una que cuenta. hace eso. Y colocar que tiene 20 y tantos años. O sea, el fenómeno No, que... pues, tienen validadores. Por eso, por acá no. No, aquí no hay nada. Pero nosotros, de lo que pasa en los países europeos, es lo que ya después empieza a Nos va pasar a acá. pasar, Sí. O sea, esto de los tiroteos en nuestros países Estados Unidos, viene de hace rato. Sí. Sí. Entonces, y es muy contagioso también. Ese es otro análisis que se puede hacer. Lo que pasó en Calama. Lo que pasó en Calama. Él tenía claramente una imagen Una de persona un que estadounidense que claramente hizo cosas que no debía, y él lo que hizo fue a final de cuentas replicar un cierto ídolo, entre Ahora- comillas, que obviamente llegó a la Ahora muerte yo- de una auxiliar. Como estoy más ligado al lado tecnológico, por mi formación, por lo que estudié, o sea, yo creo que en la educación Acércate un poco más el micrófono, se te escucha abajo. la tecnología yo creo que es una herramienta fundamental también para la educación. O sea, yo creo que está en las políticas también que decía Héctor, el saber regular y entender que para un profesor un teléfono o una tablet o cualquier mecanismo electrónico o tecnológico ayuda también a desarrollar también muchas veces, no sé, a explicar materias, por ejemplo, que para los niños es mucho más fácil poder adquirir y entender. ¿Por qué? Porque los niños cada vez más chicos es como que nacieran ya sabiendo ocupar un teléfono. Pero eso es parte de que el teléfono se acomoda en realidad a los niños y a las personas. ¿Cachai? No es que ellos nazcan con eso, sino que los teléfonos son tan fáciles de utilizar que ellos lo agarran al tiro. Ahora, cuando ya se torna en que, es que ahí viene todo el otro tema, pues por ejemplo en casa, cuando tú le pasas a tu hijo los teléfonos y en realidad se lo estás pasando para que se quede callado. No le está ahí pasando el teléfono, es para entretención, para que no moleste, por ejemplo. Pero Ahí partimos mal, pues ya, ahí ya estamos. claramente ahí inician mal, pero claramente ahí tienes otra forma. Papás que llegan del trabajo cansados, papás que estresados, papás Sí. que necesitan también su momento de Sí. relajo. Ya los tiempos no son los de antes. Ahí es importante, algo que conversaba con el apoderado, y también iba en relación al punto que quería comentar, que también tiene que ver con política pública, pero también tenemos que ver cómo la responsabilidad del uso del dispositivo, nosotros en la casa nos hacemos cargo. Porque es muy fácil decir, no, faltan políticas públicas, pero ¿qué hago yo en la casa? Sí. ¿Cómo me hago cargo? Se me fue la idea. ¿Qué hago con el teléfono en la casa? ¿Qué hago como padre para que mi hijo o mi hija
no use tanto el teléfono. Crear otras opciones de entretención. Ah, ahí me acordé. Por ejemplo, es que traje un libro que me preguntaban cuál era. Sí. Es Amar, de Felipe Le Cuéntanos Canelier. del libro. Y tiene que ver con ese punto. Este tipo es un investigador chileno muy reconocido. De hecho, ahora que salió el tema Calama, él fue uno de los que estuvo invitado a muchos paneles, haciendo el análisis y todo lo demás. Y él lo pronosticaba hace mucho rato. Él trabaja en muchas mesas técnicas con los distintos gobiernos que han pasado. Y él siempre hace sus descargos en... Bueno, la instancia que me ha tocado escucharlo. Es que muy pocas veces se le presta oído realmente a la mirada profesional respecto a la modificación, actualización de políticas públicas. Yo no sé si ustedes vieron la entrevista que tuvo la mamá del chico de Calama. Sí, lo escuché un poco. O sea, Yo no lo he estuve, no mucho, pero sí estuve. Y yo hace poquito hablé con otro adulto donde también me planteaba su mirada y lo encontré bastante asertivo respecto a los tiempos que existen de los... Por lo que usted decía, respecto a los papás salen muy temprano, por ejemplo, si nos vamos a la comuna chépica, los papás salen muy temprano en la mañana, muchos de los chicos se levantan solos, llevan a su hermano al colegio, muchos de ellos le preparan el desayuno, y cuando vuelven, los papás todavía no vuelven de la pega, ¿cierto? Entonces los papás llegan súper tarde, y muchos de los papás, y cosas que lo dicen, más que llegar a discutir sobre las tareas, que prefieren recalonearlo, y muchas veces recaloneado se confunde con la entrega del celular, Exacto. ¿cierto? Y eso habla justamente Felipe Le Canelier, que tiene que ver con los tiempos y la calidad de vida que existe en Chile. Él nombra 2 estudios que él realizó en comparación con 25 países en el primero y 16 en el segundo. En el 25 en un estudio de niños de 1 a 5 años, en donde vio que en las mayores dificultades de los 25 países, Chile está en el top 1, en dificultades en temas de salud mental y bienestar socioemocional. ¿Y por qué? Porque hoy día... podemos exigirle mucho a los apoderados, es real. Le podemos decir a la familia, regule esto. Pero hoy día los tiempos, como está hecho el tema, el sistema de vida aquí en Chile, cuesta mucho. Porque hoy día un postnatal a la mamá le dura 5 meses y un poquito más. Y ya un niño de casi de 6 meses está entrando ya al sistema escolar. Y tiene que jardín. pedir licencias y ya después cuestionadas, y hay un proceso claramente, sí. Puede llegar hasta los 2 años, si no me equivoco. Y eso tiene que ver con el desapego. Y de ahí donde él explica el tema de los índices que han salido en estas investigaciones que él realiza, porque en otros países son más preocupados en el tema de que los niños a temprana edad existe este proceso de apego, Exacto. de contención, de que exista un vínculo. Hoy día nosotros nos topamos con apoderados que realmente un niño de 5 años que le hace el despelote, no le hace caso, realmente no sabe qué hacer, y también tiene que ver con un tema vincular. Y no culpamos a los apoderados, no podemos culparlos solamente a ellos, por eso este análisis tiene que ser multifactorial, Sí, obviamente. todos los puntos ahí tienen que estar dentro de esto. Sin ir más atrás, el día viernes, el día jueves, en la mañana, nosotros hacemos desayuno todos los viernes, pero como era feriado hoy día, lo tuvimos ayer, y justamente entre las personas que tomamos desayunos, que somos 8 a veces, pero ese día éramos menos, hablamos mucho de el periodo que tienen de postnatal las madres, que 5 meses, nada. O sea, un niño en 5 meses... El apego. bebé, po. Claramente no lo Entonces, puede... Ahí está No lo el puede riesgo, ejecutar como y corresponde. esas, por ejemplo, son políticas públicas que tienen que ir de la mano, que también tienen que echarle una mirada para poder ver si es que se puede ampliar más, porque Lo al que final pasa- cae en las licencias, lo que decías tú, pues, Sí, al por lo final... que pasa es que las políticas públicas, las políticas de Estado, no generalmente buscan que el vínculo, el apego entre un papá y un hijo sea el adecuado, sino que buscan bajar los recursos para que obviamente no gasten más en licencias, y en este caso se siga produciendo, pero a un costo, y ese costo se llama costo familiar. Y yo creo que eso igual al final es contraproducente, porque te genera igual más gastos. Porque después te va a generar gasto de otra Problema forma. igual. ¿Por qué? Porque claramente, al no tener lo que tú planteabas, Héctor, de apego, en fin y todo, te va a provocar daño. En algún momento te está provocando un daño, y ahora se está haciendo visible tal y cual como lo estamos viendo en redes sociales, lo estamos viendo en establecimientos, en fin, lo estamos viendo en diferentes partes del mundo y sobre todo en nuestro país. Son los cambios generacionales que hoy día se están viendo. El impacto que ha tenido todo esto, que acarrea hace mucho tiempo, hoy día está pegando fuerte en la escuela, está pegando fuerte en la sociedad. Antiguamente, en un contexto mucho más machista, por así decirlo, Sí, claro. generalmente la mamá estaba en la casa. Sí. Entonces había una mayor vinculación. Había una familia que iba ella a citar al colegio y adhería a los proyectos educativos de los colegios, apoyaban. Hoy día
muchas veces nadie quiere hacerse cargo ni nadie quiere ser responsable y siempre busca la culpa afuera de la casa, siempre igual. Pero es un momento crítico donde de alguna manera tenemos que tomar posición respecto al hacernos cargo y poner límites. Sí. Con respecto a la ley de no teléfonos en los establecimientos, si me preguntas a mí qué podemos hacer con respecto a esa ley o qué opinamos con respecto a esa ley, se los cuento enseguida. Estamos de vuelta. Póngale play nomás. ¿En qué quedé? Marquito. Señor conductor, póngale nomás. Con respecto a no más teléfonos en los establecimientos, opinión personal que la he dicho en varios programas y la sigo recalcando. Claramente los establecimientos no tienen que tener teléfonos, claramente, no tienen que. Cuando uno va a clases, y obviamente ya no son los tiempos de antes, pero igual me sigo guiando por lo que uno realizó su educación, claramente con principios, valores, pero más allá de eso, el hecho de tener el respeto por la persona que está adelante, que es un profesor, tiene que seguir existiendo. Y una de esas formas es que el teléfono no debe existir dentro de la sala, ¿ya? Si bien es cierto, existen formas para que ese aparato sirva a través de el desarrollo educativo, a través de el conocimiento que ellos puedan adquirir y todo, pero no debe ser dentro de la sala. Afuera de la sala es otra cosa. Ahí yo discrepo un poco. Claro, si existen los espacios suficientes con actividades o cosas que los niños puedan sociabilizar, porque el teléfono no te deja sociabilizar personalmente, sino que tú sociabilizas a través de un aparato tecnológico. Entonces, esa socialización que es tan importante dentro de los patios, los recreos, en fin, se pierde un poco. Con esto yo creo que se ha ido nuevamente incorporando dentro de los espacios libres que tienen los establecimientos. Entonces, por ese lado también es bueno. Yo creo. No sé qué opinan ustedes con respecto con respecto al uso del teléfono con respecto a los docentes, para docentes auxiliares. O sea, yo puse mi postura, que para mí los temas tecnológicos sí son necesarios, o sea, son una herramienta potente para poder desarrollar la educación en los establecimientos. El tema está en cómo lo usen, en cómo se usa, o para qué lo usas, ¿cachai? Porque es distinto un teléfono a una tablet donde tú ya, no sé, pues vaya a mostrar, no sé, cualquier infografía, cualquier gráfico que tú quieras explicar. Pero eso está permitido. Es que por eso te digo, Sí. ahí hay que hacer las distinciones, a eso es lo que me refiero yo, que el teléfono se mal usa. Sí, lo que hace la ley hace una modificación a la Ley General de Educación, o sea, no es menor, ¿cierto? Incorpora un nuevo término que se llama educación digital, que tiene que ver con lo que usted dice, que el celular es una herramienta muy potente hoy día. Las tecnologías avanzan de manera exponencial día a día, pero tiene que ser un trabajo guiado. Exacto. Tiene que ser un trabajo guiado. Y por eso yo creo, y en el sentido de la ley, cuando uno la lee y la entiende, yo creo que está muy bien elaborada. Sí. Esa es mi opinión. En el tema de que, lo que partía diciendo, nosotros los adultos tenemos que ser el ejemplo. Yo no, por lo menos en mis años, nunca he visto a un docente viendo TikTok, por ejemplo, frente a la clase. No, yo nunca lo he visto al menos. Pero si llegase a pasar, es un pésimo ejemplo. Sí. Seguimos normalizando el mal uso. Pero hay que tomar líneas críticas respecto a cuando esto se escapa de las manos, como esta ley, de decir ya, si es un problema hoy día en la escuela, tenemos que marcar el límite, que esto no está permitido ni para los niños ni para los funcionarios. Obviamente, hace sus excepcionalidades respecto a la emergencia, a las necesidades educativas especiales, a orientaciones por temas médicos, al uso pedagógico, que son excepcionalidades que existen dentro de la ley. Y ahí, obviamente, como todo colegio tiene su UTP para que pueda revisar el tipo de uso que se le va a dar y permitir las clases y la incorporación de estos elementos. Pero tiene que tener ese foco, porque si le damos el libre uso, el libre albedrío, caímos nuevamente en lo mismo. Y yo creo que es mucho más, yo creo que es mucho mejor que la ley o el cambio que se haga es que sea cero, y si en la medida de lo posible se va avanzando y se ve que se puede ir flexibilizando, ir soltando de a poco para ver cómo reacciona. Porque si lo haces al contrario, si de lo que había quedas al 50, te va a pasar lo mismo que te está pasando ahora, ¿cachai? Sí, lo que pasa es que la ley dice que tú no puedes usar el teléfono, pero sí puedes llevarlo. ¿Cierto? La ley, el alumno puede llevar el teléfono en su mochila. ¿Sí? Es que hay principios. Esta ley tiene que conversar con las muchas otras leyes que existen dentro del marco normativo educacional.
Entonces, dentro del reglamento interno, esta ley, en la modificación y actualización de este protocolo, da las directrices para que se pueda adecuar en los espacios, los horarios, el porte. Por ejemplo, nosotros es ilógico que le digamos aquí en la comuna, entendiendo que hay niños que viven en Candelaria 1, Que lo planteamos no en se algún pueda momento. conversar con los apoderados al momento de salir para darle la seguridad al apoderado, no, voy en el bus, etcétera, etcétera. Si al fin y al cabo es que no se le dé mal uso. Obviamente el reglamento interno va a tener que incorporar, por ejemplo, que el horario establecido para el uso será posterior al horario de clase. El estudiante podrá comunicarse con su apoderado a través de ciertos medios, por ejemplo, no sé si va a haber un teléfono institucional. Tiene que ejemplo. haber un teléfono institucional. Tiene que estar establecido el horario para comunicación con el profesor jefe, porque ese es otro tema. Sí, pues. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Sí, que de hecho ahí hay un tema con lo que tiene que ver con los profesores, porque los WhatsApp, por ejemplo, no son aceptados en los colegios para el profesorado. Entonces una profesora no dirá estar en el WhatsApp del grupo del colegio, de los apoderados del colegio. Ahí tienen ahí temas. A no ser que sea uno diferente Yo incorporado. entiendo que no se puede, por un tema, no sé si será legal o normativo que no se puede. No. Es que Pero yo donde voy siempre le han sacado o sea, nos dicen que no pueden. A eso me Pero se refiero. supone que es informativo, o sea, la profesora jefe tiene que, o sea, existen los WhatsApp con la profesora jefe para entregar la información con respecto a qué es lo que sucede con su alumno, en fin y todo, ¿no? Es que No de está- cierta manera el colegio tiene que tomar decisiones respecto al cuál es el medio de comunicación oficial del colegio y toda la comunidad tiene que adherir. Pero además existe la autonomía del docente, Sí. que ellos dentro de los medios de comunicación, si cree necesario el uso, por ejemplo, de mensajería instantánea a través de WhatsApp en un horario fuera del horario escolar, él asumirá la responsabilidad que ello conlleva. Pero la Ok. posición del colegio siempre va a ser una. Exactamente. Algo muy importante que lo planteamos también en programas anteriores. Claro, ¿qué pasa con un niño de la Candelaria, de la Rinconada, de cualquier lugar que tiene que comunicarse con su papá, con su mamá o con la persona que él quiera al salir del establecimiento? Tiene todo el derecho a hacerlo. No se lo pueden prohibir. Entonces, ahí está el tema. El alumno puede ingresar con el teléfono, pero no debe utilizarlo dentro del establecimiento. Y eso obviamente tiene que ir dentro de la normativa y viene dentro de la ley. O sea, la ley dice no Y ahí- utilizar teléfono. Y ahí pasa otra cosa, porque ahí se une con otras normativas, por ejemplo, que pasa en el trayecto, en el bus. Porque el bus, si bien no es el edificio del colegio, Pero también es parte se extiende, Sí, se extiende a la responsabilidad del colegio porque el trayecto es mira qué responsabilidad del interesante colegio. eso, no lo Ya, había pero- pensado. Pero- Y desde ahí, por ejemplo, si un estudiante, claro, el reglamento tiene que instaurar los espacios dentro del Eso es lo colegio. que te decía. Sala, patio, por Sí, ejemplo. listo. Colegio, o sea, bus, perfecto. Pero si puede regularse, por ejemplo, el mal uso. Por ejemplo, de que el bus, llamo a la mamá, llamo al papá, voy para allá y se le ocurrió, no sé, fotografiar a un compañero y subirlo a internet. Eso, dentro de esta ley, Dentro de sí la se ley. puede regular. Ah, Ya, ok. mira qué interesante. Perfecto. Ese punto no se me había pasado por la cabeza por Sí, ningún oye, motivo. hay muchas cosas también que claro, uno, como no está en el detalle de cada uno de estos cambios o normas que se están haciendo, caemos también en lo que primero que escuchamos en realidad también, y no nos interiorizamos más allá como para poder tener claro eso, porque claro, si soy en el bus tampoco voy. Puede que un reglamento te diga en el bus tampoco, Claro, y puede que quede el reglamento ahí, po. porque es Claro. parte del establecimiento, a fin de cuentas. Entonces, es ahí donde hay que ir tomando todas esas aristas para irlas modificando y adecuándolas a la realidad también, po. Ley 21.809, Ley de Convivencia Escolar. Muchas leyes. Pero Sí. van con un objetivo. No, sí, está Claro y bien. preciso. Pero aquí yo creo que tenemos diferentes puntos de vista con respecto a esta ley. Pero ¿cuántos de qué se trata? Porque yo no de números La, de leyes no- llevamos 2 programas hablando Pero de la ley. no, pero yo entonces, no con leyes no tengo nada que ver. Bueno, este es. Modificación, más que cambio, es una modificación a lo que existía. Sí, E incorporación, inclusive. es que aquí entra con una ley hermana, digamos. ¿Sí? Porque la ley sobre convivencia escolar no existía como tal, ¿Ya? pero sí existía la ley de violencia escolar, que es la 20.536. Y esa es la ley que da apertura a que se incorporen equipos psicosociales dentro del colegio, que los recursos se puedan utilizar para Muy bien. temas de contratación de personal en esta área, incorporación de estrategias dentro del PME, PI, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no estaba como tal, como ley de convivencia educativa, porque es así el nombre que tiene ahora. ¿Ya? Los principales, yo también creo que era pertinente, pero que creo que se queda corta en algunas cosas.
Esta ley viene a modificar efectivamente la visión de los equipos de convivencia. Por ejemplo, ahora ya no existe el encargado de convivencia, sino que ahora es el coordinador de convivencia, en lo cual obliga a los colegios, por si ustedes no sabían, todavía hay colegios a nivel nacional donde el encargado de convivencia tiene 7 horas y el resto en clase, En pedagógica. por ejemplo, pedagógica. Sí. Antiguamente había una dualidad porque el inspector general también era el encargado de convivencia, cosa que después de un dictamen se estableció que no podía ser. Puede ser hasta duplicidad, ¿eh? Sí. Duplicidad de contrato, porque tú estás al ingresar a esas horas pedagógicas también tienes otro tipo de funciones dentro de un mismo contrato. O sea, Exactamente. hay un tema ahí. No, y era muy complicado el tema de cuando era inspector general y encargado de convivencia a la vez. Pues que era juez y parte. Sí, pues. Claro, ¿cómo te regulas? Es como, no, todo va a estar bien, pero ahora te suspendo. Sí. Era como, entonces la figura era compleja en ese sentido. Bueno, esta ley, las principales modificaciones tienen que ver con eso, lo demás es como incorporar los distintos decretos que se han ido implementando, o sea, que se han ido dictaminando en el último tiempo, que tiene que ver con el debido proceso, respetar, le entregan orientaciones respecto a la modificación de protocolos, la incorporación y obligatoriedad de otros protocolos, le da la potestad, es que ahí me genera un poco de ruido porque en algún momento el año pasado salió la 21.157, algo por ahí, Ya. que tiene que ver que no hay de educación, que es sobre las videograbadas, ¿Ya? para evitar la revictimización. Entonces ahí hubo una modificación para todos, que si hay una develación de un hecho de vulneración, uno no pregunta nada más y se pasa directamente informa todo a la fiscalía, porque ahí hay un momento de grabación única para no revictimizar. para que no se Y ahora esta traspase ley nos dice sí. que no entrega herramientas investigativas ante hechos de Ya. violencia. Ahí Me está. imagino que hace la declaración entre vulneración y no, pero Otro tipo de vulneración, exactamente. hasta dónde sí y hasta dónde Sí, no. Ahí ¿cuánto- va a generar confusión. Es como cuántas personas pueden ver ese tipo de grabaciones, por decirte algo, ¿cierto? ¿Hasta qué punto llega? O sea, ¿se traspasaba directamente al sistema judicial o había filtros con respecto a 2 o 3 departamentos que antes pudiesen hacerlo? ¿Me entiendes? Ahora viene sola entrevista. Grabada, y si necesitan información del relato, la grabación está ahí. Sí. No se entrevista mal ni para no revictimizar. Sí, para no tener Perfecto. tanta intervención. Está bien, muy Sí, bien. pues la sobreintervención también está especificado en la ley de la vulneración de derechos, inclusive, con respecto a los estudiantes, porque Muy claramente no pueden hacerlo muchas veces. Caballo de batalla mío, personal, que lo he planteado varias veces, detector de metales. Ya, ahora la ley claramente lo establece. Lo planteé un par de veces, me dijeron que no se podía. Claro, uno leyendo un poco se da cuenta que la vulneración de derechos está implícita antes con respecto a no realizarlo. No se podían colocar detectores de metales antiguamente. Corte Suprema en algún momento lo hizo a través de un colegio en el norte donde le dieron la opción para que pudiesen hacerlo, en fin. Pero esta vez viene incluida. Y yo estoy de acuerdo. Lo planteé inclusive el otro día en una reunión con directores, jefe de área, ¿Y en fin cómo y te todo. fue con eso? Más o menos. No Estáis quieren. loco, Tito. No quieren. Pero también puso un punto súper importante con respecto a eso. Está bien, coloquemos detectores de metales si es que se puede y si están, obviamente, todos de acuerdo, porque esta también es una opinión de los apoderados, en fin, y de todo. Pero, ¿quién se va a hacer cargo de si Sí, porque- encuentran algo? Porque Para mí no es la forma que estén ni los profesores, No, ni los asistentes de educación, Ni inspector, ni ni nada. nadie que esté Claro. ahí al tanto de eso. ¿Por Ahí qué? tiene que Porque haber al persona final idónea. lo vaya a exponer. Po. sí. El tema que para eso, si tienes que tener una persona idónea, hablamos, por ejemplo, lo vi el otro día en un establecimiento de Santiago que quieren contratar guardias, Eso iba a decir yo. pero también tienes que tener los recursos. Ah, pero bueno, si ¿Cómo manejamos eso? Si es por recursos. Es que mi punto de vista, Por haciéndole supuesto. honor Al podcast. al podcast. Yo que trabajo en el colegio, lamentaría mucho ver cómo el colegio se transforma en un recinto casi penitenciario, con O sea, acá, por guardias, ejemplo, con te lo digo, control de no. metales. Pero Lo he discutido, lo he conversado con varias personas. Lo dije también en su minuto. Creo que es momento de poner un límite. ¿Sí? Para mí es uno de los factores principales. Límites no solamente en los colegios, límites en la casa, dejar de normalizar la violencia, dejar de justificar. Nos topamos con apoderados que dicen, yo lo mandé a que le pegara. Po". sí. Entonces, límites. Poner detectores de metales puede ser un límite para decir,
elemento que está en la entrada es el límite para que tú no traigas cosas, pero no das solución. Yo estoy seguro que no, O sea, porque disuasivo. seguramente no van a traer elementos, pero si el día de mañana quieren hacer algo, Lo van a hacer lo van a igual. hacer igual. Sí, está bien. Porque el descontento, el malestar, la vulneración, el hecho... Sí. Como les digo, aparte de todo lo que decía este libro, muchas de las cosas que dice que es que dejamos fuera lo que decía, la responsabilidad, no sé, un niño muy inquieto, un niño violento, un niño agresivo, lo dirían al psicólogo y el problema que vio Que se el encargue el profesor, psicólogo. que se encargue el psicólogo. Y nadie más se hace cargo. Sí, Te la tiran a ti. ¿Ya? pasa. Entonces aquí hay una responsabilidad, por eso les decía, mucho podemos pedirle a las políticas públicas, mucho podemos quejarnos con el colegio, mucho podemos decir que los profesores aquí o los asistentes allá, cosa que nos toca vivir todos los días, pero ¿qué pasa con la casa también? Yo también hago ese cuestionamiento y también cuando hablo con los apoderados los invito a que reflexionemos respecto a eso. Yo lo hablo como profesional y también lo hablo como casa, también tengo un hijo. ¿Hasta dónde ponemos el límite? ¿Hasta dónde le decimos... Hasta donde le decimos a nuestro hijo, oye, si te molestan, dime, pero ¿a cuánto le decimos, oye, si molestáis, esto va a pasar? Si molestáis o agredís a otro, esto va a pasar. Hay un video súper bueno respecto al sheriff, que lo pueden buscar, un corto que deja, pero en evidencia lo que les digo, hoy día la responsabilidad siempre la dejamos que alguien más se haga cargo. Sí, el tema de eso yo comparto que puede ser un poquito... no digo exagerado, no, que lo pueden mirar como muy invasivo y que puede estar, no sé, pues, complicando todo el tema de derechos que tienen los niños en los establecimientos. Pero ya hubo una persona que falleció. Entonces eso no lo podemos olvidar. Entonces, ¿qué medidas tienes tú ahora para tomar para que esto no continúe? Sí, no, estamos claros que esto es parte de la casa, parte integral, el colegio, la casa, partiendo desde la casa, después el colegio, todo el equipo de desarrollo. profesionales que hay dentro de un colegio como psicólogo y todas las personas especialistas que puedan ayudar a un niño que venga con este tipo de problemas. Pero ¿qué si por mientras esperamos que entre una persona con un arma nuevamente y mate a otra persona? Ese es el tema. Y yo creo que ahí está el límite. Yo creo que el límite está... y que a lo mejor va a ser hasta una ley en el nombre de la señora que murió, porque estamos poniéndole nombre a las leyes porque lo haga más ícono, ¿no es cierto? Yo creo que ahí está el tema. Yo creo que ese es el límite. La muerte de una persona ya no se puede tomar como algo, no, lo vamos a ver de aquí en adelante porque se te puede morir mucha más gente. Entonces, entre hacer algo y no hacer nada, prefiero hacerlo. Ahora, está el tema de los cambios que tenéis que hacer, porque tenéis que tener presupuesto, eso no creo que sea muy barato, tienes que conversar con el ambiente, que no sea algo muy invasivo tampoco. Tienes que pedir la opinión, a los apoderados, por eso te digo, entonces, en fin, pero no. yo creo que si hablamos como el límite que tú dices, yo creo que es un buen límite, porque finalmente el que tú esperes que cambie todo desde la casa, sí, yo creo que estoy convencido que es eso, pero no es de la noche a la mañana. No, Nos vamos a comer cuántos años para tratar de cambiar eso. A eso me refiero. incluso yo lo dije, la ley tanto del celular como la ley de convivencia me parecen muy buenas, pero incluso las modificaciones, porque esta ley viene del gobierno anterior, con modificaciones del gobierno entrante, y los dos gobiernos, poniendo de lado a lado, a los dos gobiernos se les pasó el mismo factor importante: la corresponsabilidad familiar. Viene así escueto. 3 líneas. ¿Por qué crees tú que nos dicen eso? Oye, tenemos muchos mensajes, vamos a leer un poquito los mensajes. Nuestro amigo Luis Fierro nos está saludando el día de hoy. ¿Cómo está Luchito Fierro? Gusto de saludarlo ahí. Se había perdido un poco. Sí, saludos a usted y su familia ahí. Medi Duarte, gran invitado, cariño al tío Héctor, mire, le tienen harto cariño. Sí. Ali Ormazábal, saludos a todos, en especial a Héctor Sánchez, un gran profesional y un gran ser humano. Mire, muy bien. Mi fan principal ella. Judy Guzmán, mira, nuestra invitada siempre acompañándonos ahí en las redes sociales. Sí, límite, reglas claras en todo establecimiento educacional. Perfecto. Los niños tienen derecho, pero también de obligaciones y deberes. Claramente, ellos tienen que, obviamente, venir desde la base, que en este caso es la familia. Bueno, el programa se agradece exponer estos temas. Son muy importantes estos temas. Nosotros, como nuestro podcast lo dice, se llama Punto de Vista, y cada uno entrega su punto de vista e incluso trae el punto de vista de ustedes. A través de la semana nosotros conversamos con mucha gente y traemos esos puntos de vista acá a esta plataforma digital llamada Entre Valles Live. Así que aproveche de conectarse, todavía nos quedan minutos del programa y obviamente
Seguimos conversando con nuestro invitado, psicólogo Héctor Sánchez, psicólogo del Colegio Libertador, ¿cierto? Sí. ¿Durante cuántos años? 10, 11 años, ¿cierto? Cumplo 10 años el 6 de junio. El 6 de junio. Muchos años. Harto Han tiempo. pasado por varias cosas, entonces. Sí, hemos visto la evolución del colegio. Harto. Harta evolución y hartos cambios. Sí. A veces bueno, a veces malo. Inclusive, Sí. Muy corto tiempo, muchos cambios. sí, Sí. que obviamente también implican, ¿saben dónde, no? Mi punto de vista, que lo he planteado varias veces, tenemos una baja matrícula. Y eso no podemos negarlo. El Y esa problema- baja matrícula nos Sí. va trayendo problemas durante El varios problema es años. que nadie le ha puesto el cacahuete al gato en eso y todos los años está bajando más. Sí, po. ¿Sí? O sea, yo pedí el informe ya con respecto a la baja matrícula, me llega el próximo miércoles y cuando ya el próximo programa voy a tener la cantidad se hace exacta ahí? de cuánto. ¿Qué se hace ahí? Con las bajas matrículas, Sí. ¿sabes lo que se hizo? Ujú. ¿O qué se hizo, claro? Se utilizó una ley. ¿Ya? Cuando existe una baja matrícula se puede destituir ¿Destituir qué? profesionales. Ah, ya. O sea, lo que no está recibiendo de subvención lo tienes que sacar de no seguir pagando un sueldo. ¿A eso te refieres? Pero ahí ¿O claramente... sueldos? ¿A eso te refieres? Claro, Ya. exactamente. Pero ahí también hay unos puntos que hay que conversarlo porque Mira, está en investigación, en fin y Yo todo, voy, pero voy a ser majadero con esto porque yo para mí es otra forma. siempre yo lo planteo. Yo creo que el colegio tuvo una baja considerable, el colegio básico. No, y sin exponer al Héctor lo que estoy hablando en realidad, yo lo estoy hablando de modo personal. Tuvo una baja considerable en la calidad del colegio. De haber tenido excelencia académica, ahora tenemos excelencia académica, ¿no? Básico, no. Ya, o sea, la perdimos. Entonces, cuando hubo ese cambio de haber perdido eso, para mí como autoridad de la comuna, a mí en modo personal, si que yo hubiese sido, me hubiese llamado la atención y hubiese hecho algo por eso. Y no se hizo. Esa es mi crítica, no a la gente del colegio. Es que nadie hizo nada sabiendo que el colegio iba hacia abajo. Sí, pero lo que pasa es que Algo personal mío. pero piensa que hubo un cambio de director, Aquí- entró uno, pero- después se fue, se salió el otro, Perfecto. no respetamos a final de cuentas el que había sacado mayor puntaje, Perfecto. después yo- demanda, en fin, varias Pero sí, cosas. yo entiendo lo que decís tú. Sí, Y demandas ahí, ahora. Ahí va mi crítica. Sí. Es que ¿por qué no se hizo nada? O sea, me pueden decir, es que cambiamos, pero estáis cambiando a una persona o lo que iban quedando no eran los idóneos o no eran las personas que correspondían. Po. Tu caso, Es simple, tu caso. ¿cachai? No querer tener a tu hijo o hija en un establecimiento claramente porque Bueno, no es lo mismo de antes. Acá en el en prekinder eran compañeros y ahora bueno, son compañeros en Santa Cruz también, pues, pero nosotros tuvimos en prekinder 5 profesoras distintas. Entonces, no. Ahí bueno, ahí yo vi que algo raro pasaba en el colegio y de haber tenido, bueno, yo estudié acá, media y básica, obviamente le tengo un cariño especial al colegio, pero tengo mis aprensiones. Sí. Y no rabia, pero mi molestia es que se ha hecho muy poco por eso. Sí, para una de las formas para mí es reencantar nuevamente a los apoderados. Y para reencantar obviamente tiene que existir obviamente un funcionamiento adecuado para que yo tenga la garantía de que mi hijo va a estar con una educación de excelencia, de que mi hijo o hija va a estar en un establecimiento seguro, en fin, varias cosas más. Entonces es un complemento de cosas que obviamente te van a decir, sabes que sí, me voy a quedar acá mejor, no lo voy a mandar a otro. Y yo creo que los profesionales están para hacerlo. Sí, sí El está. problema son las cabezas o quienes están dirigiendo las que yo creo que no están correctamente. Bueno, A mi modo de pensar. hay que ir evaluando cómo va este proceso, pero claramente tenemos una baja en los Habla por sí solo establecimientos de cerca de 100. 100 alumnos, un poco menos, finito, que es mucho. Ya, A y nivel esa baja- monetario es mucho. Y esa baja se ha investigado o se ha tratado de ahondar un poquito más para saber por qué la gente se va. Bueno, ese es un proceso. Por ejemplo, personalmente como autoridad lo que yo pido es primero la información... Cantidad. Sí, pues la información de la base, en este caso que me digan cuánto es. Y eso me llega la próxima semana, por eso es un tema que tengo que ir avanzando ok, después perfecto. para ir investigando por Ok. qué sucede ese Lo hablamos tipo. la otra semana. Sí, porque no entonces. puedo tirar palabras al lote y decir, oye, se bajó la matrícula, porque no, pues tengo que tener el documento donde diga cierta cantidad de alumnos ya no están en el establecimiento y obviamente hay que investigar por qué no están. Lo único que agregaría, porque no voy a dar opinión No, No, al respecto por el proceso, pero yo le tengo mucho cariño al colegio, le tengo mucho cariño a lo que hago y sé que hay muchos buenos profesionales en el colegio. Solamente que hay muchos factores que hay que ir desplegando uno a uno y tratando de esclarecer, pero hoy día lo que estamos trabajando, y es lo único escueto que voy a hablar sobre esto, es que tenemos que hablar distinto respecto al colegio. O
habla muy mal del colegio. Y si nosotros no queremos, si queremos realmente un cambio, tenemos que partir por casa, empezar a cambiar ese paradigma respecto a cómo nos referimos a algo tan lindo y tan importante como es el colegio para los chiquillos. Tienes que volver a reencantar, porque tú no reencantas a un apoderado si tienes comentarios que tu colegio es malo. Claramente, por eso tienes que reencantarlo. Y parte, para mí, no, la forma de que los ingresos aumenten, ¿ya? Y que el establecimiento vuelva a tener una matrícula como corresponde. ¿Qué quiere decir eso? Que tú tienes que hacer un trabajo. Y ese trabajo es reencantar a los apoderados para que vuelvan a establecimiento. Que ese reencantamiento está siendo muy lento. Porque ya llevamos segundo año consecutivo que la baja es mucha la baja de... Por eso hay que evaluar por de dónde está y cómo hay que trabajarlo. Y a propósito de trabajo, pero trabajo personal. La chamba. Lo tuvimos el año pasado como candidato a diputado. Fue o sea, si tú me preguntas a mí, que yo llevo años en la política, no soy muy político, pero sí, obviamente, siempre relacionado con la política, pero no se me ha pasado por la mente todavía ser candidato a diputado. Inclusive hay que tener coraje para poder hacerlo. Y eso claramente lo tienes. ¿Y es por qué? Porque inclusive tu votación mostró algo importantísimo, una base importante dentro de nuestra comuna donde mucha gente y miles de personas creyeron en ti y te apoyaron. ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntanos un poquito. Yo creo que nunca has hablado de eso, ¿sí? No, después de eso no. No. O sea, en personal. No hicimos el programa, ¿te acordás que fue después de esto? Sí. Pero conversábamos por ahí en la calle o cuando nos encontrábamos, igual nos daba su parecer, pues, pero que nos cuente él aquí en directo. Sí, la verdad no he tenido la oportunidad. Yo, para donde me invitan, voy. Me gusta conversar sobre estos temas. Sí, para mí fue una muy grata sorpresa. La verdad que yo tampoco nunca lo pensé, nunca estuvo dentro de mis planes. Me involucré por muchas de las razones que hemos conversado acá. Me involucré en el tema de la política. Creo que los cambios profundos parten ahí. Yo siempre quise aportar dentro de mi rol profesional y hubo una época de mi vida donde estuve muy frustrado porque sentía que no podía hacer más. Y una colega una vez me dio un consejo que me dijo: los cambios se hacen de adentro, Héctor. Y eso me resonó tanto que yo dije ya, y el otro que me decía, otro colega me decía, no todo está en tus manos. Entonces yo dije ya, llego hasta aquí, ¿cómo llego más arriba para tratar de mejorar las cosas? Y empecé a involucrarme en el tema de la política sin ser político. Nunca he sido una persona política, nunca me he peleado por política. O sea, parto de esa base porque hoy día hay mucho fanatismo. Sí, demasiado. Y dentro, por mi rol en las juntas de vecinos, muchos partidos políticos, la verdad que me hablaron durante esos 4 años. Me ofrecieron muchas veces para ir de candidato a concejal, hasta de alcalde en algún minuto. Mi respuesta siempre fue que no. Y hasta que llega un momento donde dije, ya, voy a conocer para saber de qué se trata. Aventurar. Acepté un par de reuniones con distintos partidos. Y me encanté, o sea, no quedé fascinado ni encantado, pero sentía que estaba dentro, había mucha gente que compartía ese malestar de aquí sí, aquí no, y me aventuré en esto. Participé de reuniones, de debates abiertos que se hacían, y me ofrecieron esta oportunidad. Hacer la entrevista, o sea, yo dije que no, y llegó hasta un minuto que lo pregunté con mi familia, si tú estás de acuerdo, vamos, me dice. Qué importantísimo. Sí, muy importante para mí. Sí, claro. Y la política te quita un espacio familiar. Sí, y lo acepté, con toda la responsabilidad que eso conllevaba. No sabía mucho a lo que me iba a enfrentar ni nada, pero me llevé la grata sorpresa que a pesar de una campaña muy humilde, austera, muy reservada, con muy pocos recursos, con muy poco tiempo, porque no lo tenía, con apañe familiar, amigo más que nada, a mi parecer los resultados me sorprendieron, honestamente. Y lo que más me llenó fue que de cierta manera fui profeta en mi tierra. Sí, que es difícil. Sí. Y es una prueba, o sea, yo creo que como sea lo que hiciste, Héctor, tú cuando me contaste, yo dije, tienes que ser valiente porque te expones, hay hartos factores que uno tiene que ver, pero bueno, cuando tú estás decidido a que quieres tratar de cambiar las cosas o hacer cosas en base a tu formación y que pueda aportar a Chile en realidad,
yo creo que te olvidas de eso finalmente, pues si tú vas por un enfoque que el que dieran tener todos los que van a ese tipo de candidaturas, pues eso es lo que yo espero y que no les creo mucho, pero no especialmente a ti, sino que lo que ya están en realidad. Pero mi tema es que yo dije, valiente Héctor, y ahora que tú lo que estás diciendo, yo creo que como haya sido, era un aporte y es un aprendizaje para ti, así que como sea, es algo que va a quedar para ti como una experiencia buena y algo que descubriste que en realidad se pueden hacer las cosas. O sea, y tuvo bastante apoyo. ¿Cuántos Sí, votos po. fueron? Eh, 1500. no lo recuerdo bien, pero No, pero- como 4.500 y algo. Perdón, sí, fueron muchos votos. Como sea algo positivo. Sí, muchos me dicen, no, tuviste como la mitad de todo. Yo digo, sí, pero, Pero- fue una campañita chica. Y Dio yo, una base tremenda. Po. Oye. y además que tuve harto apoyo en comunas que de verdad no lo esperaba porque fueron visitas como por el día. Y que no te Mira, andábamos conocían. poniendo palomas, conversábamos con ciertas Eso- personas. Eso quiere decir que Y- con lo que transmitías quedaba. Porque Sí. como votaron, ibais por la mañana en un sector y... No, y con me ahí un quedo voto. con que después de esto mucha gente me escribió, gente que yo ni siquiera sabía que me estaba apoyando. Y gente que no conocía de otras comunas, Héctor, para la otra sí, para la próxima cuenta con nosotros. Entonces, de verdad que fue como muy, muy rico eso. Hasta el día de hoy hay gente que me escribe y no, yo estoy agradecido porque sentí el cariño de la gente. Yo creo que el triunfo, gran parte del triunfo, porque para mí lo que tú obtuviste es un triunfo. Lo que tú obtuviste refleja claramente tu postura, porque yo seguí un poco cómo iba tu proceso, ya te seguía por redes sociales un poco, y me di cuenta que tu visión apolítica, porque tú no hablabas políticamente, tú hablabas socialmente, tú hablabas, por decirlo, normalmente, como Como todos debería ser, deberíamos ser, ¿ya? Porque cuando uno se alinea políticamente a uno u otro lugar, claramente se muestra como una persona mecánica, que lo están diciendo, tú dices esto y tú dices esto, y esto tienes que seguirlo al pie de la letra. Y no tiene que ser así. No tiene que ser así. Uno tiene que actuar socialmente, uno tiene que actuar humanitariamente cuando quiere actuar en política. Independiente que el diputado, el senador o la senadora, el ministro, el presidente, alguien le diga, no, pues tú no puedes decir esto y tú tienes que seguir la regla. No, por ningún motivo. Entonces, eso tú reflejaste algo apolítico, y por eso mucha gente creyó en ti, por eso mucha gente cree en ti todavía, que es algo muy importante, porque nosotros como políticos siempre nos asocian y nos meten en el mismo saco a todos los políticos, independiente tu función es diferente, pero llega el momento en que uno tiene que mostrar que uno es más allá que un político normal, sino que uno se refleja en las necesidades de la gente, en lo que está pasando en el país, en lo que está pasando en la comuna, independiente que al color político que tú representas le moleste, ¿cierto? Entonces, eso tú reflejaste eso, y eso obviamente te dio un resultado muy, muy favorable para mi punto de vista. Oye, Héctor, y pensando en eso, en lo que viviste y que es una experiencia positiva, ¿qué es lo que viene de aquí en adelante? ¿Qué es lo que tienes como proyectado? ¿Ahondar un poquito más después en temas más políticos o sociales acá en la comuna? ¿Cómo lo tienes? Si lo quieres comentar, no, si no hay ninguna... No, al menos mucha gente me ha preguntado, en realidad. Es una pregunta que varios están Yo te iba a esperando, ¿no? preguntar igual. Sí, hay mucha gente que me postula a diferentes cargos. Pero me lo tomo con tranquilidad, en realidad. Redoble de No, tambores, hay varios que están esperando cuál va a ser tu postura después en 2 años más. no, al menos hasta aquí nada claro, ¿Ya? en realidad. Estoy tratando de aprender lo que más que pueda. Estoy centrado en proyectos personales, profesionales también. Voy a entrar a estudiar de nuevo este año. Estoy haciendo algunos trabajos que tenía pendientes hace mucho tiempo. He estado como tratando de recuperar tiempo que quizá dejé pendiente, cosas que quería hacer. Y trabajando en eso, en lo social principalmente. Yo, a diferente de muchos, no soy mucho, publico hartas cosas en mis redes sociales, pero son más fotos mías con mi hijo, compartiendo cosas así. Pero hacemos muchas cosas desde el anonimato. Es lo Creo mejor. que es la manera de trabajar, Sí, no tanta chaya a mi gusto, Sí, tanto Menos sí, show. farándula, como... Y el tiempo dirá. Esa es mi posición. Hoy día no tengo nada concreto. Me han hecho propuestas bien concretas, pero no he tomado ninguna como para darle una premisa ahora de frentón. Muy bien. Que Que a la de- otra le sacamos... Que a la otra le sacamos en un par de meses más lo invitamos nuevamente para que No, obviamente está nos bien, cuente. si habla Sí. del lado de la sinceridad, pues si el proceso que viviste
no es menor, pues, o sea, presentarse a diputado es algo, como te digo, no menor, pues, o sea, estar cuando nos veíamos en la plaza, víspera de las elecciones, yo lo veía, y, pucha, la diferencia de otros candidatos donde tenía un comando que te está ayudando, que hay gente que es pagada para hacer campañas, ¿cachai? Y ver a Héctor, que es una persona que, bueno, yo lo conocí en realidad por ser apoderados del curso de nuestro hijo, pero verlo que un chepicano esté ahí, yo creo que siempre es positivo. Para la comuna también, porque si hubiese salido, imagínate, hubiese salido de diputado, un beneficio para la comuna por donde lo mirís, ¿cachai? Sí. O para las comunas que están aledañas en Colchagua, por ejemplo. Pero yo creo que te felicito por la impronta que tuviste, por creer aún en atreverse en estas cosas, porque ya la gente no quiere participar de política, porque ya lo está llevando a que la política es cochina, que es mal, te paga mal después, ¿cachai? Después, no sé, pues vais con alguien y ese mismo otro que iba de compañero te está jodiendo por otro lado, entonces No, y es compleja. te vinculan bajo un círculo político, que muchas veces no eres parte del círculo político, entonces igual te vinculan dentro de... Y eso no, para mí no debe ser. O sea, yo, por ejemplo, yo te lo digo, o sea, yo perteneciendo a un lado político dentro de mi forma personal, pero eso no significa que, y lo hemos planteado aquí en este programa, o sea, no significa que yo tengo que defender, aunque esté equivocado, voy a defender, no. Aquí, si el lado político mío yo creo que está mal, yo voy a ser el primero, y lo hemos hecho inclusive acá, que no están funcionando bien las cosas. Yo creo que la mirada de una persona que va a cualquier cargo público, más bien diputado y senador, que son los que hacen las leyes, que finalmente el país muchas veces se puede estancar o estar complejo porque las leyes no están actuando, ¿cachai? Y que duermen, y bueno, y uno dice, bueno, ¿y por qué no hacen la pega, po? Y lo que siempre digo yo, po. Entonces, yo creo que perfiles como el de Héctor es lo que le hace falta a la política para llegar, porque viene desde un lado más social, como lo que estamos conversando, y no tan político, ¿cachai? Lamentablemente no es así, porque la mayoría de los que ya están son los mismos de siempre, entre comillas, y que ya están politizados por todos lados. Y van rodando. Contaminados, ¿cachai? Y salen de un cargo político y después se meten a un ministerio y después de ahí postulan nuevamente a otro lado. Ese es el tema. Así funciona y eso es lamentable. Lamentable porque ¿cómo se llama? Le impiden la oportunidad a personas como Héctor u otras personas que obviamente tienen las capacidades profesionales, tienen las capacidades sociales y todo para poder optarlo. Entonces, y le quita credibilidad a la política, porque la política sí es necesaria en un país. O sea, no puede no haber política. Sí, siempre ha existido pero la política. Está mal usado. Sí. Manoseada también. Exactamente. Así que, bueno, le sacamos lo que queríamos sacarle a Héctor. Pero nos queda debiendo una. Nos queda debiendo un par de meses más. ¿Ah? ¿Tenemos una pregunta en redes sociales? Sí. La última. Judith. Dice, Judy Guzmán dice, ¿qué función específica presta un psicólogo en un establecimiento educacional? Conducta, dificultad, un aprendizaje, etcétera, entre otros ítems. Él se llama María Mella. Sí, ahí, Oliver, ¿qué alumno? Es un estudiante. Perfecto. Un gran estudiante. Ahí es la señora de nuestro amigo, po. Dale, sí, un saludo también para Oliver, que aprovecho del otro día se mandó toca violín él, sí, se mandó un espectáculo precioso, un niño muy inteligente, muy capaz, muy dulce, así que un saludo grande al Oliver y a su familia. Y Luchito ahí, que es el papá. Sí, a don Luis, a la señora María y a la... Ay, se me olvidó el nombre de la hermana, de la Geraldine. Sí. No, tengo un problema. Hoy este año me he dado cuenta que ya la memoria me cuesta con los apellidos. Por lo menos con los nombres todavía los recuerdo bien. Así que un saludo a la Gerald también. Y respecto a la pregunta que hace la señora Judith, así como las especialidades de los médicos, hay especialidades en los psicólogos. El psicólogo educacional en sí es quien se preocupa de ver las diferentes los diferentes estados emocionales o psíquicos que interfieren en el aprendizaje principalmente. Uno no hace clínica dentro de un colegio. No. Uno hace evaluaciones, hace seguimiento y hasta que llega un punto donde uno puede llegar a intervenir o generalmente se deriva. Aquí esa forma de derivar es al CEFAM, ¿no es cierto? Al menos donde nosotros trabajamos, en los años que llevamos, hemos generado diferentes estrategias. Hemos tenido
es convenios, importante. muchos convenios. Dentro del mismo colegio tenemos psicólogas clínicas. Hemos tenido, en un momento tuvimos línea abierta para los docentes, en tiempo de pandemia, Bueno, en donde se podían los docentes también comunicar con psicólogos directamente, gratuito. Que es muy importante. ¿eh? Tenemos psicóloga PIE, que también tiene que ver con lo que ella dice, con dificultades de aprendizaje, como son la discapacidad intelectual, los niños TEA o SEA, u otros tipos de afectación a nivel socioemocional. Como eso general, para Perfecto. no profundizar tanto. Perfecto. Impecable. Ahí está la respuesta ahí de lo que nos planteaba nuestra querida amiga Judith Guzmán. gracias por la respuesta, dijo. Sí. Política general. ¿Cómo ves el gobierno? Algo antes de retirarnos. Mira, voy a ser súper claro. Así como fue el gobierno de Boric, yo no di opinión hasta el primer año. Por un tema de que no puedo ser tan impaciente de querer ver resultados a 2 meses de recién asumir un cargo. Y siempre la misma postura. Yo lo bueno lo aplaudo y lo Muy malo bien. lo critico. Exactamente. ¿Ya? Tengo muchas aprensiones respecto a lo que ha pasado hasta aquí. No me dejo llevar por la guata muchas veces, en el sentido de que hoy día se ve una noticia y todo, muchos comentarios, muchos videos en redes sociales, por mucho todos bombardeo, lados, sí. cuando no hay nada definido. Los resultados que creo que se van a ver en un tiempo más, creo que, como digo, insisto, tengo muchas aprensiones respecto a lo que se ha hecho hoy día. Lo que le afecta a cualquier chileno nos afecta a nosotros también, no quedamos fuera del saco respecto a las decisiones del gobierno y creo que desde ahí puedo tener mis opiniones más aprensivas más que otro caso, con Estamos- otra cosa. estamos Pero muy- creo muy que parecidos. hay que darle tiempo al tiempo. Para mí ordenar la casa es muy importante para poder Yo lo que hacer una estabilidad lo que sí- económica. Lo así que que sí puedo decir que se apresuró mucho en el tema del MECO. en el mecanismo de estabilización. Sí, se apuró mucho en tomar la determinación. Lo que pasa es que, ya, bueno, lo que yo te planteaba la otra vez. Pero había que hacerlo, pero se apuró mucho. Si tú te sigues endeudando nuestro país en el año 2029, el Producto Interno Bruto va a llegar al... Sí, está bien. Pero 4.9. podría haber esperado un poco más. Podemos llegar al 2031 con el 5 y tanto. Yo O creo sea, que eso yo creo que pudo haber esa esperado un poco más. inestabilidad económica nos puede provocar, ¿sabes qué o no? Una Argentina. Sí, pero yo creo que debió haber tomado otras medidas para no O sea, haber afectado esto. Sí, claramente tienes que tomar... Ahora, una buena noticia que estuve leyendo por ahí, que está en negociaciones con Argentina para comprar directo más combustible a ellos y poder bajar. Sí, lo que pasa es que una cosa es que le compre directamente a Argentina y otra cosa es que no sigas copiando el mismo precio que tiene... Es que tienes que salir del Brexit que de porque- los ingleses. exactamente, Sí. porque si sales Si no, con el mismo te estáis proceso, comprando allá y aunque lo lo- regulan ellos el aunque precio. lo compres aquí al lado, Pero en si la, aquí lo compras allá, en la comuna del lado, el precio te lo van a mantener. po. Ecuador, Brasil y Argentina, esos son nuestros Por importadores, eso, o sea, sí, los po. que nos envían el petróleo. Si eso es lo que en algún momento salió también noticias, Y no, eso es si lo le, que- si le compramos a los del lado, ¿por qué es tan caro? Es porque el precio... ¿Y qué pasa si ahora le compramos? Porque están hablando que más del 70 podría comprarse Argentina, lo que están viendo. Como son medios socios Sí. ahí por un lado político entre ellos, lo que se dice es que podría bajar el tema del impuesto específico de los combustibles. Entonces ahí yo voy a decir, bueno, y si resulta, las críticas van a seguir. O sea, las críticas van a Y ahí seguir igual. A es ver. que se van a ir por otro lado, ya, pero si da lo mismo eso. Las hay que- críticas van a hay que seguir esperar, igual. O sea, hay que yo esperar. hoy día vi a la CUT después No de espero menos. las banderas con hoyito, porque tuvieron 4 años pegadas, guardaditas abajo y hoy día Yo no espero menos. recién salieron las banderas a la calle. Eso Yo- claramente es que la crítica va a seguir sí o sí. Yo en lo personal voy a ser súper crítico en ese sentido, en decir lo bueno y lo malo. Sí, por eso te digo, pero la crítica, si tú me preguntas a mí, la crítica va a estar durante estos 4 años sí o sí. Tengo que pasar un dato antes que nos vamos. Bombero va a organizar está organizando un campeonato de Copa de Campeones de futbolito ahí en la cancha, que es ahora en mayo, así que para los equipos que quieran participar y quieran ir a ver fútbol, o baby fútbol, se va a hacer ahora en mayo, el 20-23 de mayo son las clasificaciones, así que eso. Perfecto. Venga, me cortó el tema político, pero... No, ya me tiene chato la política ya. Oye, ya y eso no hablamos de la JUNAEP. Ya, aburre, si te tanta pero Nos para el otro perdimos, capítulo. nos perdimos un tema importante de la ¿Cuál? JUNAEP. Pero dejémoslo para la otra semana. Pero, así como para cerrar mi opinión, principalmente, yo creo que lo principal que ha cometido, el principal error, además de la toma de decisiones muy apresurada, Sí. comparto la opinión de don Guillermo, es también que tienen un tema comunicacional Horrible. horrible. Sí, Horrible. te O sea, lo comparto. toman decisiones y después último. salen a explicar. Los dos últimos gobiernos han sido pésimos en eso. Sí. Pésimo. Sí, Pésimo. no, y, es que
bueno, Y al parecer los otros gobiernos anteriores tenían más roce las personas que colocaban, porque no eran tan disparados para llegar y hablar, ¿cachai? o sea, ¿qué te refleja eso en todo caso? O sea, te Tenían refleja más- que el gobierno de Sebastián Piñera claramente tenía un equipo mucho más afiatado No, para poder dar. la misma Michelle Bachelet, el equipo, el por vocero, eso, ¿cómo se llama? El el, Vidal era el sí, po, uno, el equipo de Michelle maestro Bachelet va a pagar- también tenía un equipo afiatado. salía jugando, pero te la hacía bonita. Eduardo Frei lo mismo. Entonces, depende mucho del equipo, es cómo te entregan la información. Y claramente han tenido cada. Porque, claro, dar la información y después. No, es que. Ya, pero la Junab lo hablamos la próxima semana. Sí. Oye, ¿Ya? Kike, hace rato nos tiene la música, ya Oye. que estamos pasados ya. Y te voy a dejar solamente un adelanto. ¿Qué? ¿Ya? Colaciones. Junaeb. Ah, no me quedé nada. ¿Volvieron? ¿Ley SEP Transporte se retomó o no? ¿No hay de nuevo? ¿La hice Oh. transporte? ¿Sí? Te lo cuento Escolar. la próxima semana. Ya. Pero sí está el transporte de todo. Oiga, don Héctor, su casa, cuando quiera venir a plantear algo, nosotros estamos los viernes generalmente aquí. Disponible. Si sí. el señor concejal no tiene otra cosa que hacer. Y yo tengo otra hora. Oye, inclusive ahora me voy a Las Cruces, que hay un cocimiento ahí de. Oye, saludar también a los rebeldes del fútbol que ayer tuvieron de aniversario, así que un fuerte abrazo. Saludar ahí a la Escuela de Fútbol Santa Elena Ruda, que mañana va a jugar a Tinguiririca. Así que les vaya muy bien por la Liga Intercomunal. Yo quiero mandar un saludo en especial a mi hijo, que me dijo que le mandaba un saludo al Maxi Sánchez, Al que Maxi. es mi orgullo, el que me da la fuerza y la felicidad día a día. Quiero invitarlos también a una venta de garage que va a haber en el Bolsón de Uquico Perfecto. el domingo. Y también hacerle un poco de propaganda, esto es un permiso que me estoy tomando Con toda patudamente, que las familias neurodiversas están con la venta de rifa para también generar Buen dato. recursos para esa noble causa que ellos tienen. Perfecto. Saludos a todos entonces, saludos a Mariela, a la ciudad de Yubit, saludos a Luchito Fierro ahí con su señora y a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Nuestra amiga Mary Duarte también que estuvo opinando. y La compartiendo. Mary. Nos vamos, chiquillos. Gracias, Héctor. Lo esperamos cuando quiera. Que estén muy bien. Y Cuídense, obviamente abríguense porque se viene frío. lo esperamos, ¿cierto? Cuando nos dé la Muchas respuesta de Sí, qué es lo que va a pasar con su ahí no dice, futuro. oye, ahora yo puedo ir y no contáis. Ya, No muchas sé qué gracias por la preguntando, invitación y nos estaremos No, viendo. Nos vemos. Saludos. Que estén Saludos. muy bien, cuídense. Chao, chao.